Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del trimestre de los temas del Evangelio de Juan y por la lección número 10 programada para el sábado 7 de diciembre, el camino a la verdad y la vida. A Dios nadie le vio jamás. El Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, lo dio a conocer. Juan 1:18. El Evangelio de Juan presenta la siguiente estructura. Número 1, el prólogo, Juan capítulo 1 del 1 al 18. 2, la sección acerca de las señales, Juan capítulo 1, verso 19 hasta el capítulo 12, verso 50. 3, la sección de la gloria, Juan capítulo 13 del 1 al 20 hasta el capítulo 20, verso 31. Y cuarto, el epílogo, Juan 21 del 1 al 25. Hemos ya estudiado el prólogo y la sección de las señales que presenta los diálogos, obras, enseñanzas de Cristo que lo identifican como Mesías, el Hijo de Dios. Entre ellas están las 7 afirmaciones de Jesús que lo identifican como el gran yo soy de Éxodo 3:14. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35, 41, 48 y 51. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12 y 9:5. Yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10:7 y 9. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11 y 14. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y yo soy la vid verdadera, Juan 15:1 y 5. Con ellas pretende el Evangelio demostrar que las acciones de Jesús están en consonancia con las acciones de Dios en el pasado. Y presentamos la prueba refiriendo 2 de ellas. La primera, yo soy el pan de vida. Aquí refiere Jesús el milagro del maná con que Dios alimentara a Israel en su peregrinación a la tierra prometida. Lo relaciona con su milagro de alimentar a 5,000 hombres, mujeres e hijos, con el fin de incentivar la fe de ellos en su mensaje, en los méritos de su sacrificio redentor, ya que Él es el enviado del Padre como el mayor don del cielo. Él es el pan vivo, el pan de vida. Si lo aceptan como su Salvador personal, tienen vida eterna. Y así como el alimento material, al ser introducido al cuerpo, se vuelve parte del ser humano, si ellos aceptan su mensaje de salvación y comían su carne y bebían su sangre, a diferencia de la obra del maná, ellos recibirían la vida abundante en este mundo y la vida eterna en el venidero. Al final del evento, Pedro reconoció su mensaje como palabras de vida eterna, Juan 6:68, y a él como Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, Juan 6:69. En la siguiente dijo, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12 y 9:5. Estas palabras incentivan la fe en su mensaje, en el poder de su palabra. Se refieren al impacto que diera en la tierra en la primera semana de la creación las palabras sea la luz, disipando las tinieblas. Jesús es la luz verdadera que vino a este mundo para alumbrar el entendimiento entenebrecido por Satanás de los seres humanos. 2 Corintios 4:4 al 6. Vino a dar el conocimiento de la verdad y su poder liberador del pecado y del error. Juan 8:32. Desenmascaró a Satanás como padre de la mentira. Juan 8:44. Jesús dijo de él mismo, yo soy la verdad. Juan 14:6. Los que reciban como Salvador y acepten su mensaje no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Juan 8:12. En la tercera sección del Evangelio de Juan se centra en la gloria de su ministerio terrenal, es decir, su pasión y su muerte en la cruz. En nuestro estudio de esta semana estudiaremos el significado de las afirmaciones de Cristo al decir yo soy el camino y la verdad y la vida, y su utilidad para sostener la experiencia espiritual presente y la esperanza de seguridad para el futuro. En estos aspectos, número 1, Jesús prepara a sus discípulos para su inminente muerte en la cruz. Y número 2,
Jesús, el único acceso al Padre, el mayor exponente de la verdad que lleva a la vida eterna. Finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con: Jesús prepara a sus discípulos para su inminente muerte en la cruz. Las 7 afirmaciones de Jesús como el gran yo soy de Éxodo 3:14 se vuelven un puente entre la sección de las señales que lo identifican como Mesías, Hijo de Dios y Dios mismo, y la sección de la gloria que marca los eventos de su pasión y muerte en la cruz. Jesús comienza con el discurso de despedida. Él quería preparar a sus discípulos para enfrentar la dolorosa separación de su muerte, y también para que después de la alegría de la resurrección, prepararlos para el futuro después de su partida al cielo. Los capítulos 13 al 17 de Juan comienzan con la celebración de la última cena pascual. Jesús y sus discípulos lo hicieron en un aposento alto. Allí hizo anuncios importantes: su inminente muerte en la cruz, la traición de Judas y negación de Pedro. Esto produciría dolor en sus discípulos. Así les presenta también el panorama del futuro y les confirma que todo lo que sucedería con él sería necesario para el plan de la redención. Su primera venida era la garantía de su segunda venida y del triunfo final del pueblo de Dios, y la promesa de heredar el reino de los cielos. Mientras los eventos se desarrollan, no los dejaría huérfanos. Ascendería al cielo como ministro del santuario celestial. Les cumpliría su promesa enviando otro consolador de su misma esencia divina, al Espíritu Santo, quien les asistiría en el cumplimiento de la misión, los fortalecería como Él lo hizo en sus pruebas, a fin de que perseveren hasta el fin y sean salvos. Juan capítulos 14 al 16. En el capítulo 13, en los primeros 20 versículos, se narra la última Pascua. Jesús la participa con sus discípulos. Juan había anunciado de él como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto explica el ritual simbólico del santuario terrenal y su sistema de sacrificios, que con la muerte de Jesús llegarían a su fin. Daniel 9:27. Nuestra Pascua, la cual es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. La cruz sería el clímax de su misión terrenal y su victoria garantizaría la efectividad del plan de la salvación. Jesús se encontraba en la transición de 2 sistemas, el que finalizaba, el del santuario terrenal, y el que iniciaba, el del santuario celestial, donde Él sería el ministro después de su resurrección. Su muerte en la cruz cumpliría la prefiguración del Cordero inmolado de la Pascua, poniendo fin al sistema de sacrificios del pecado y a la fiesta de la Pascua que prefiguró su muerte por siglos. En esa ocasión instituyó la Santa Cena del Señor, memorial que anunciaría su muerte y su segunda venida en gloria. Cuando llegaron al aposento, según la costumbre de la época, el anfitrión proveía todo lo necesario: los alimentos, los lebríos, las toallas y los sirvientes que lavaban los pies de los invitados. Pero cuando llegaron con Jesús al lugar, todo estaba dispuesto, pero no había sirviente que diera el servicio de lavamiento de los pies. Para asombro de ellos, después de celebrar la Pascua, Juan 13:4-5 dice que se levantó de la mesa, se ciñó la toalla y comenzó él a lavar los pies de sus discípulos. Siendo el Señor y Maestro, realizó este asombroso acto de humildad. Pedro no aceptaba que el Señor hiciera esta tarea de siervo. Juan 13, del 8 al 11. Jesús le dijo: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Pedro, comprendiendo que al negarse ponía en riesgo su comunión con Jesús y deseando estar con él hasta el final, le pidió que no solo le lavara los pies, sino también la cabeza. Pero Jesús le aclaró que ellos, con la excepción de Judas Iscariote, todos estaban limpios por la palabra de Dios, pero el traidor no, y esa misma noche lo entregaría en manos
de sus enemigos. Luego de lavar los pies de los discípulos, Jesús vuelve a la mesa, Juan 13:12, y les dijo: siendo yo su maestro y señor, les he dado ejemplo para que ustedes se laven los pies los unos a los otros. Les enseñó también que deben de practicar la humildad y ser servidores, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Mateo 20:28. El poder y la autoridad no deben usarse para enseñorearse de los demás, sino para servir a los demás. Luego instituyó el servicio de la comunión o la Santa Cena, el memorial de su muerte hasta su segunda venida en gloria. El pan sin levadura representaría su cuerpo, que sería sacrificado para salvación del mundo, y su sangre representada por el vino sin fermento, para la remisión de los pecados. Allí les anunció la traición de Judas y dijo a Pedro que no podía seguirle donde él iba. Jesús iba a la cruz y luego resucitaría al tercer día e iría al cielo. Pero ellos, con la excepción de Juan, todos serían mártires de la fe. Juan iría al exilio de Patmos, pero su resurrección ocurriría hasta el regreso de Cristo en su segunda venida. Pedro le dijo que él estaba dispuesto no solo a ir con él, sino a morir por él. Y ahí le anunció de que lo negaría 3 veces antes que el gallo cantara. Juan 13, 37 y 38. De acuerdo con el ejemplo de Jesús, la Iglesia Adventista practica lo que denomina el lavamiento de pies como rito de humildad, para preparar los corazones para participar luego de los elementos del pan sin levadura y el jugo sin fermento, dentro de la ceremonia de la Cena del Señor. En Juan capítulo 14, los primeros 3 versículos, Jesús da la gran promesa de su advenimiento. Sus primeras palabras van en el contexto del doloroso anuncio de su muerte y les dice: no se turbe vuestro corazón. Juan 14:1. El griego tarazó significa perturbar, inquietar. La humanidad no resiste el impacto del anuncio y la incertidumbre del futuro. Y para contrarrestar estos temores les habla de su glorioso futuro. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar un lugar para vosotros. En Apocalipsis 12, 9 y 12 y en Judas 9 se hace alusión a que Satanás y sus ángeles aliados abandonaron sus moradas cuando se rebelaron contra Dios y fueron expulsados. Jesús prometió preparar un lugar para los discípulos y para todos los salvados en su segunda venida. Sus palabras apuntan al final del milenio, cuando el reino será entregado al pueblo de los santos del Altísimo. Daniel 7:27. Jesús explica con estas palabras que su victoria en la cruz, en su primera venida, son la garantía de su segunda venida y de la entrega de su reino. Su promesa es fiel porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. La palabra vendré en Juan 14:3 en el original griego está en tiempo presente y describe el evento como si ya estuviera ocurriendo. Y una traducción válida sería: les aseguro que vuelvo. Y las señales de los tiempos indican que está cerca y a las puertas. Mateo 24:33. Jesús con estas palabras enseñó que tanto su ministerio terrenal, así como su ministerio celestial, son esenciales para la salvación, y cuando haya finalizado, Él cumple la promesa y vuelve por su pueblo. Continuamos con Jesús, único acceso al Padre y mayor exponente de la verdad que lleva a la vida eterna. En Juan 14:4 Jesús termina su promesa diciendo: y sabéis a dónde voy y conocéis el camino. Tomás reacciona y hace la pregunta: Maestro, no sabemos a dónde vas ni no conocemos el camino. Esta pregunta pareciera lógica para los que ignoran estas verdades. Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:5 y 6.
Esta respuesta indica que Él es el único camino al Padre. Esta afirmación descarta lo que afirman todas las religiones del mundo, que todos los caminos llevan a Dios. Recalca que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Nadie más puede dar acceso al Padre, solo Jesús. Él vino del seno del Padre y es el único que puede darlo a conocer. Él tuvo una conexión especial y única con el Padre. Juan 1, del 1 al 18. Sin Él nuestra comprensión acerca de Dios es limitada. Con estas palabras les dice que si ellos anduvieran en comunión con Él, conocerían la vía de acceso a Dios. Él les revelaría la verdad eterna y además tendrían abundancia de vida en este mundo y vida eterna en el venidero. Tomás adolecía del problema de incredulidad, duda y escepticismo y lo llevó consigo hasta el día de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús le dijo, porque viste Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron, Juan 20:29. Ellos habían escuchado que Juan el Bautista afirmó que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, presentándolo como la realidad prefigurada del sistema de los sacrificios. El santuario en su carácter cristocéntrico revelaba a Jesús como el camino también para llegar a Dios. El salmista inspirado dice en el Salmo 68:24, vieron tus caminos, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Jesús reprende la ignorancia e incredulidad de Tomás al decirle, si me conocieseis, también a mí, a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús es la máxima revelación del Padre. Sin embargo, Felipe se une para exhibir su ignorancia también. Y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde, ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera. Creedme por las mismas obras. Juan 14, del 7 al 11. Felipe no tomó en cuenta las implicaciones de su pedido. Él pudo ver a Jesús porque su divinidad estaba velada con el cuerpo humano. Juan 1:14. Pero no podía verlo en su gloria, ni mucho menos al Padre, porque moriría. Éxodo capítulo 33, del verso 18 hasta el capítulo 34, verso número 9. Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Solo Jesús tiene un vínculo especial de unión con el Padre. Yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Solo Él puede darlo a conocer en esencia y carácter. Esto fue lo que explicó a Felipe, porque Jesús es la imagen del Dios invisible y el que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Colosenses 1:15 y 2, verso 9. El diccionario bíblico adventista define otro de los puntos que él dijo en Juan 14:6. Yo soy la verdad. Se traduce la palabra verdad como fidelidad, confiabilidad, lo genuino y lo auténtico. Hebreo semet, griego aletheia. Juan usa la palabra griega en un sentido más amplio, indicando lo que proviene de Dios y sus propósitos redentores a través de Jesucristo. La vida de Jesús fue llena de gracia y de verdad. Juan 1:14. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Él es la verdad. Juan 14:6. La verdad entraña un aspecto moral de fidelidad a Dios y a su voluntad, y solo por medio de Jesús somos capaces de interpretar correctamente las realidades presentes y eternas. El Evangelio profundiza más este punto. Presenta a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como fuentes de la verdad y del conocimiento. Si este conocimiento se centra en Dios y en su revelación de vida eterna, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son la verdad absoluta. Jesús se refiere al Padre Celestial en Juan 17, del 1 al 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. No debemos de pasar por alto que esta Y, el griego kai, actúa como una conexión inseparable entre ellos, el Padre y el Hijo. Ambos son el único Dios verdadero. Y Jesús es el que ha de venir, una expresión mesiánica que alude a su divinidad. También en 1 de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan 14:6, yo soy la verdad. Y también habla del Espíritu Santo. En 1 de Juan 5:6, el Espíritu Santo es la verdad. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, Juan 15:26. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él lo guiará a toda la verdad, Juan 16:13. Presenta el conflicto entre Cristo y Satanás. Jesús la verdad, Juan 14:6. Satanás, el padre de la mentira, Juan 8:44. La verdad y la mentira son antagónicos. Ninguna mentira procede de la verdad, 1 de Juan 2:21. También Jesús explicó que la palabra de Dios es la verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad, Salmo 119:160. El Antiguo Testamento presenta la verdad antes de la encarnación de Jesús en el sistema de sacrificios del santuario terrenal y del templo. Todos apuntaban a la realidad de su único y suficiente sacrificio en la cruz, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su muerte salva a los pecadores, Romanos 5:8, 1 Timoteo 1:15. Su sangre limpia de todo pecado, 1 de Juan 1:7. El Nuevo Testamento presenta la revelación posterior partiendo de su encarnación, viviendo una vida intachable y con su muerte en la cruz, para salvar al hombre de los pecados y darle vida eterna, Juan 3:16, 1 de Juan 2:2, 2 de Corintios 5:21. La Biblia es la verdad centrada en Dios como fuente fidedigna de revelación, en el Espíritu Santo que inspiró a sus escritores, y en Jesús el autor y consumador de la fe y artífice de la salvación. Jesús presentó las bases de sus enseñanzas en la autoridad del Antiguo Testamento. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Juan 5:46-47. Después de su resurrección, dio un amplio discurso de confirmación de fe a sus discípulos basándose en las Sagradas Escrituras. En Lucas 24:27-44 dice, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Estas son las cosas que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La Biblia es la llave que abre la puerta y da luz que permite ver. Sin ella estaríamos en tinieblas sobre la existencia de Dios, su papel en el universo, sobre nuestro origen y sentido de la vida y del futuro. Pero gracias a Dios tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana alumbre en nuestros corazones, 2 de Pedro 1:19. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. El conocimiento de Dios es un conocimiento que no tendría que ser dejado atrás en el tiempo de la gracia, cuando termine. Un conocimiento que es del más duradero beneficio para el mundo y nosotros individualmente. ¿Por qué entonces debiéramos de poner la palabra de Dios en segundo plano, cuando es sabiduría para salvación? Por tanto, es necesario que con mayor diligencia atendamos estas cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. La Biblia está llena del conocimiento divino y conveniente para educar al estudiante, para una vida provechosa en este mundo y en el venidero. Interésate por las Escrituras, léelas y estúdialas con diligencia.
Jesús dijo: a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Juan 5:39. Significa todo para nosotros tener un conocimiento experiencial e individual de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado. Fundamentos de Educación Cristiana 403 y 404. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Pronunció una verdad de significado admirable. La transgresión del hombre había separado la tierra del cielo y al hombre finito del Dios infinito, y Jesús salvó el abismo. Hizo un camino para que el hombre fuera a Dios, a fin de conocerle. Página 82. Hay muchas personas que están clamando por el Dios viviente y anhelan la presencia divina. Teorías filosóficas y ensayos literarios, por brillantes que sean, no han podido satisfacer el corazón. Los acertos y las invenciones humanas no tienen valor. Que la palabra de Dios hable a la gente. Que los que escuchan solo tradiciones y teorías y máximas humanas oigan la voz del ser, cuya palabra puede renovar el alma para la vida eterna. Palabras de vida del Gran Maestro, página 22. Cristo vino revestido de humanidad para vivir la ley de Dios. Él es la palabra de vida. Vino para hacer el evangelio de la salvación para el mundo y para cumplir cada detalle de la ley. Jesús es la palabra, la guía que ha de ser recibida y obedecida en cada detalle. Cuán necesario es que esta mina de la verdad sea explorada y descubierta, y asegurarse los preciosos tesoros de verdad como ricas joyas. La encarnación de Cristo, su divinidad, su sacrificio expiatorio, su maravillosa vida en el cielo como nuestro abogado, el ministerio del Espíritu Santo, todos estos temas vivos y vitales del cristianismo están revelados desde Génesis hasta el Apocalipsis. Los áureos eslabones de la verdad forman una cadena de verdad evangélica, y el primero y principal se halla en las grandes enseñanzas de Cristo. ¿Por qué entonces no se han de engrandecer y exaltar las Escrituras? ¿A cuán poco se les enseña a estudiar la Biblia como palabra de Dios y alimentarse de sus verdades, que son la carne y la sangre del Hijo de Dios? Jesús dijo: si no coméis mi carne y mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto es, el que recibe las palabras de Cristo y las practica. Él come la carne y bebe la sangre y tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él, y el que guarda sus mandamientos está en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Educación Cristiana 255. Los discursos teóricos son esenciales para que todos los corazones conozcan la forma de la doctrina y la cadena de verdad, eslabón tras eslabón, unida en un conjunto perfecto. Pero jamás debe de presentarse un discurso sin presentar a Cristo y crucificado como fundamento del Evangelio, aplicado en la práctica de las verdades presentadas, y grabado en la mente el hecho de que la doctrina de Cristo no es sí y no, sino sí y amén en Jesús. Joyas de los Testimonios, tomo 1, 526. La verdad ha de llevarse a los lugares remotos de la tierra por medio de sus agentes preparados para la obra. Pero aunque el conocimiento de la ciencia es poder, el conocimiento de Jesús en persona que Él impartió al mundo es el conocimiento del Evangelio. La luz de la verdad debe de enviar sus brillantes rayos a los lugares lejanos de la tierra. La aceptación y rechazo de estos mensajes involucra el destino de las almas. Review and Herald, 1 de diciembre de 1891. Fundamentos de Educación Cristiana 186. La palabra de Dios incluye las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. El uno es un complemento del otro. Cristo declaró que las verdades del Antiguo son valiosas tanto como las del Nuevo. Cristo fue el Redentor del hombre en el principio del mundo, al igual de grado que lo es hoy. Los discípulos habían de ir como testigos de su vida, muerte, intercesión, que los profetas predijeron. Cristo, en su humillación, en su pureza y santidad y en su amor incomparable, había de ser su tema.
Y para predicar el Evangelio en plenitud, ellos debían presentar al Salvador revelado en su vida y enseñanzas, predicho por los profetas en el Antiguo Testamento y por los servicios expiatorios del santuario. En cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo en cada generación. Las antiguas verdades son esenciales y la nueva verdad no es independiente de la antigua, es un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las antiguas verdades como podemos entender las nuevas. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y todos los profetas, y les declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Pero la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad es la que glorifica la antigua. Exaltada Jesús, página 300. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.